Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con la profe Alma de Artes Visuales y con Lucas de Lengua y Literatura nos preguntamos, ¿las palabras tienen alas? Realmente no leí muchas poesías, pero leí las de María Elena Walsh. No me acuerdo exactamente los nombres, solo me acuerdo de uno que se llama Monotomía y Corazón, Corazón. Sí, escuché mucho de poesía, en el colegio lo trabajamos bastante el año pasado y en lo personal en mi casa les gusta mucho hablar de poesía y distintos creadores, distintos escritores. Que tengan estrofas y que sea simple a la oral. Creo que la poesía es algo más libre, muchas veces depende de una persona, más allá del tipo de poesía que estemos trabajando, con el cual se esté hablando. Actualmente ya no es necesario que rime o que tenga alguna característica en particular. Creo que tiene que ser corta y tiene que tener elementos no fantasiosos, pero artísticos, digamos. Decir las cosas con palabras más artísticas. Alfonsina Storni. Mario Benedetti. No conozco muchos honestamente. Quedó bastante bien, la verdad. Gracias. Me inspiraste con esta frase, Lucas. Buenas. ¿En qué andan ustedes dos? Estamos haciendo una acción poética, Flor. Las palabras ¿tienen alas? Se preguntan. ¿Qué quiere decir? ¿Que se las lleva el viento? ¿Que tienen superpoderes? Si tienen magia. Nos vinimos muy poéticos y energéticos. Poéticos y energéticos. Muy buena rima. Y está muy bien porque hoy vamos a trabajar con poesía, un género de alto vuelo, por lo visto. Exacto, un género poético que tiene particularidades que lo diferencian de otros géneros como el teatral o el narrativo. Además, su particular uso estético del lenguaje nos permite acortar las fronteras con otras disciplinas artísticas y con otros lenguajes, como el visual. Entonces, ¿las palabras tienen alas o no? Te voy a pedir que no me hagas el verso. ¿Cómo te voy a hacer el verso? Todo es cuestión de volar un poco con la interpretación. Veo que hoy vamos a jugar mucho con todo este tema, ¿no, profe? Claro, porque al pensar la lengua poética nos encontramos con un mundo infinito de posibilidades, de significados y sonidos. Para entrar en el tema, vamos a conocer un fragmento de la autobiografía Confieso que he vivido, del escritor chileno Pablo Neruda. Observemos cómo juega con las palabras. Son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Amo tanto las palabras. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio. O porque otra se sentó como una reinita adentro de la frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río. ¿Qué te parece? Hermoso, como un poema. Es verdad que las palabras tienen alas. Conozcamos hace cuánto que existe este género. En muchas oportunidades nos identificamos con aquello que transmite una poesía o la letra de una canción. Nos sorprendemos y maravillamos por la forma en que fueron seleccionadas las palabras, como si él o la poeta hubieran encontrado una forma distinta de
de utilizar palabras de nuestra propia lengua y muchas veces habiendo logrado captar nuestra propia voz. Pero, ¿cómo se ha desarrollado este género? El término poesía proviene del griego poieo, que significa hacer, producir, crear, inventar. Desde allí hace referencia al trabajo de creación de la escritora o escritor, de escribir, poner en versos. Como género literario, la poesía surgió en la antigüedad, con la forma de composiciones orales y musicales. Cada nación y pueblo tenía sus cantos y rimas propias y típicas. En las más diversas culturas se ha recurrido a la poesía, entre otras cosas, con fines religiosos, como en los salmos del Antiguo Testamento. A su vez, otros pueblos la usaban en sus cánticos en honor a los dioses, mezclando motivos míticos y religiosos para honrar a pueblos y héroes, como en la Ilíada o en el Cantar del Mío Cid. Podía expresarse tanto para sentimientos íntimos como para denunciar injusticias. Su origen musical enfatizaba su carácter rítmico y melodioso, un aspecto que hoy lo podemos observar con las canciones que escuchamos. Pero claro, con tantos años de historia, el concepto de poesía no permaneció inmutable a lo largo del tiempo. Las formas clásicas o tradicionales, escritas y perdurables en verso, se mantuvieron bajo la producción de poetas heterogéneos, en todo el mundo, aunque con diferentes tipos de versificación. Es el caso de los esquemas métricos basados en la combinación de acento, número de sílabas y rimas. Estos elementos constituían estructuras rígidas, normativas, que quienes escribían o recitaban poesía debían respetar y seguir al pie de la letra. Yo pensé que los poetas, al transmitir sentimientos, emociones o sensaciones, eran más libres a la hora de crear sus versos, pero veo que hay reglas. ¿Es así, Lucas? Es cierto que una poesía se escribe con la libertad creativa de un o una poeta, pero a su vez cuenta con algunos componentes que no pueden faltar en su realización. Lo primero que podemos observar en un texto poético es la disposición en los renglones de sus palabras y oraciones. ¿Qué diferencia tiene con los textos narrativos? A diferencia de los textos narrativos que están escritos en prosa, los textos poéticos suelen estar escritos en verso. Se denomina verso a cada una de las líneas relativamente cortas que componen un poema o poesía. Y los versos suelen agruparse dentro de la obra en una unidad llamada estrofa. Cada estrofa de un poema puede tener igual o diferente cantidad de versos, ¿no? Así es. Tiene mucha importancia la selección y organización de las palabras dentro de cada verso, ya que cada una cobrará mayor significación, alcance y consideración en sus oyentes y lectores. ¿Y la rima? La rima es quizás uno de los factores poéticos que más se asemeja a las canciones que cantamos. Consiste en la coincidencia de algunos o de todos los sonidos de la última palabra de cada verso, a partir de la vocal acentuada. La rima es consonante si coincide toda la parte final de la palabra, ya sean vocales o consonantes. Analicemos un ejemplo concreto. Por ejemplo, esta canción que está sonando, del cantante Sony. ¿Hay rima? Yo vengo de abajo con cero acomodo. Si joden a nadie ganando a mi modo. Te juro que el día que tenga de todo, voy a jugármela de Cayetano porque me hice solo. Seguro que sí. Para demostrarlo, nos vamos a detener en esta estrofa para ver cómo se implementa. La estrofa que escuchamos dice: Pa, yo vengo de abajo, con cero acomodo, sin joder a nadie, ganando a mi modo. Te juro que el día que tenga de todo, voy a jugármela de Cayetano porque me hice solo. Acá vemos cómo las palabras acomodo, modo y todo riman los sonidos vocálicos de la letra O y el sonido consonántico de la D. En cambio, cuando solo coinciden las vocales, la rima se considera asonante. Siguiendo el hilo musical, podemos ver otro ejemplo en los versos de la trapera Daquila. Yo no quiero a alguien caro que me compre los zapatos. Hago mi plata yo sola y solo lavo mi plato. No me importa lo que digan, si le gané hace rato. Sigan comiendo la miga que me vuele por mitad. Vamos a leerlo. Yo no quiero a alguien caro que me compre los zapatos. Hago mi plata yo sola y solo lavo mis platos. No me importa lo que digan, si les gané hace rato. Sigan comiendo las migas que me vuele por mis tantos. ¿Qué pasa acá? Las palabras finales de los versos caro y zapatos riman y migas o rato y tantos coinciden con el sonido de la vocal A y O y la I y la A en uno y otro caso. Finalmente, cuando los versos no riman
Ni con sus vocales, ni con sus consonantes. Estos se llaman libres. Al fin libres. ¿Y qué pasa con el ritmo ahí? El ritmo hace lo suyo y para eso tenemos que hablar de la métrica. Cuando leemos un poema, especialmente en voz alta, percibimos que tiene ritmo. Esto se evidencia por las pausas que hacemos al finalizar cada verso y estrofa. La medida de los versos se determina al contar la cantidad de sílabas reales de las palabras, porque los poemas emplean ciertos recursos para calcular la medida de los versos. Otro factor muy importante a la hora de pensar la poesía es la voz, que asume la tarea de expresarse dentro del poema. Claro, así como en los textos narrativos el que habla es el narrador, en las poesías la voz que se escucha es la del yo poético, también llamado yo lírico. Este yo suele focalizarse en las emociones, pero aún en aquellos en los que la voz no se nombra a sí misma o no se habla de sentimientos, todo lo que se representa en el poema se hace desde una mirada subjetiva, personal. Y hablando de poetas, me gustaría hablar ahora de una muy especial y conocida. Te tiro una pista. Muy ligada al mar. A ver si le suena. Creo que ya sé quién es. ¿Por casualidad no hay una canción sobre ella que popularizó Mercedes Sosa? Claro, hablamos de la gran Alfonsina Storni. Pero ¿de quién hablamos cuando hablamos de Alfonsina? ¿Por qué es un personaje ineludible a la hora de pensar la poesía nacional? Nacida en Suiza en el año 1892, su vida transcurrió en múltiples puntos geográficos del territorio argentino. Se sabe que el universo artístico siempre le resultó tentador. A los 15 años participó en la compañía teatral de Manuel Cordero en 1907. Más tarde estudió para convertirse en maestra rural, profesión y vocación que mantuvo hasta los últimos años de vida. Realizó colaboraciones en importantes revistas y diarios de la época como Caras y Caretas, Nosotros y La Nación. Fue redactora, periodista y tenía a su cargo secciones dedicadas a un público lector femenino. En 1916 publicó su primer libro de poemas, La Inquietud del Rosal. Así, ingresó paulatinamente en la sociedad intelectual de su época, conociendo a reconocidos autores como Horacio Quiroga, Gabriela Mistral y Manuel Gálvez. Fueron varios los libros escritos que desarrolló en su joven carrera literaria, pero fue con su poemario titulado Languidez, donde Alfonsina se posicionó como una de las exponentes de su generación, ganando el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de lectura en 1920. Pero Alfonsina no solo tenía motivaciones y sentimientos con lo poético, sino que fue una mujer protagonista de su contexto histórico. Principalmente, estuvo interesada y participó activamente de los reclamos y las luchas feministas de las primeras décadas del siglo. A medida que fueron pasando sus años, Alfonsina siguió escribiendo libros de poemas y notas periodísticas. El final trágico de su vida en la ciudad de Mar del Plata, en 1938, pertenece ya al imaginario colectivo. Una poeta frente al mar, decidida a terminar su vida. Actriz, mesera, redactora, maestra, periodista, madre, escritora y poeta son solo algunos de las labores que asumió con impronta y personalidad Alfonsina Storni. No sé relatar la poesía. En lo particular, no sé recitar poesía, la verdad que nunca trabajé en eso, pero creo que por cada persona puede haber distintas maneras, no necesariamente tiene que seguir siempre la misma. Sí, sé recitar poesía y creo que la entonación es muy importante. Hay una manera particular de recitarla.
Creo que me animaría a escribir poesía sobre cosas que conozco o sobre cosas que siento en lo personal, cosas que me llamen a escribir. Sí, me animaría a escribir poesía y creo que escribiría sobre situaciones de la vida diaria, sobre la rutina. No sé si escribiría sobre cosas fantásticas. Mi adolescencia feroz como una ola oscura, como una hoja mojada. Mi adolescencia alegraba el sol y oscurecía el cielo. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El desierto y la muerte para mí están donde no estés tú. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. A través del lenguaje, los y las poetas construyen una idea o una experiencia según su particular forma de ver, de pensar, de sentir. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje poético se diferencia del que usamos para comunicarnos todos los días. El poeta juega con sus sonidos, con sus significados, con las posibilidades que las palabras tienen para despertar sentimientos, provocar sensaciones. En la poesía no solo es importante atender a qué se dice, sino poner el ojo y el oído en cómo se dice. ¿Y qué pasa en las artes visuales? ¿Las podemos relacionar con la poesía? Podemos. Y pasa algo parecido. Pensemos que estamos en contacto con imágenes cotidianamente que interpretamos de acuerdo a nuestros saberes y experiencias, a nuestra cultura. Entonces podemos también marcar una diferencia entre todas esas imágenes cotidianas y las imágenes propias del arte. Claro, las obras de arte, al igual que en la poesía, llaman la atención sobre sí mismas. Por ejemplo, te propongo un ejercicio. Observemos una pintura de Antonio Berni que se llama Primeros Pasos del año 1937. Podemos empezar por preguntarnos, ¿qué hace el personaje que está de pie? ¿Baila? ¿O entretiene a la señora que está cosiendo? Yo la veo medio triste a la señora. Es verdad, fíjate que hay un contraste. Mientras un personaje baila, el otro está pensando, un poco triste. Y observemos el paisaje que aparece detrás de las puertas. Parece que es de noche, pero en esa casa las actividades siguen. Quizá la mujer haya abandonado un rato su trabajo de costurera para detenerse a observar la danza de su hija. ¿Ves? Aunque todo parezca muy real, estamos frente a un cuadro donde las cosas que vemos son bastante intrigantes, como detenidas en el tiempo. Esa pintura nos provoca de una manera sensible, más allá de la descripción que podamos hacer de cada uno de los elementos que vemos representados. Lo cierto es que no hay palabras suficientes que puedan explicar y dar un sentido completo a lo que vemos, porque cada persona lo recibe y lo relaciona según sus recuerdos, experiencias, opiniones, gustos propios. Además, en el caso de la poesía, esto es posible debido a que los términos pueden significar ideas o conceptos distintos a los del diccionario. Ya que tienen la capacidad de connotar. Connotar, ¿qué quiere decir connotar? En la poesía, las palabras no tienen un significado único y puntual. Siempre expresan algo más de lo que parecen decir a primera vista. Este modo de significación se llama significado connotativo. Por medio de las palabras puedo sugerir otros sentidos, además del literal o denotativo. Por eso, el lenguaje usado es denominado como polisémico. Palabra de origen griego que significa muchos significados. Si volvemos a la pintura de Berni, vamos a encontrar claramente esta diferencia entre lo que la imagen denota y connota. Podemos describir a una joven bailando en una casa, a su lado una mujer sentada frente a una máquina de coser con una gran tela verde y muchos otros elementos y detalles. Voy entendiendo. Esto sería lo que la imagen denota, pero no nos alcanza para hablar de esta pintura e interpretarla, ¿no? Claro, nos falta hablar de las sensaciones que nos produce, pensar a qué situaciones que conocemos nos hace acordar, preguntarnos por la relación entre sus partes y por nuestra relación particular con esa pintura, más allá de su descripción concreta. A esto nos referimos con su connotación. Más allá de esto, podemos pensar en un nuevo nivel de complejidad en función del programa de hoy, que es interdisciplinario. Si buscamos espacios en común entre las artes visuales y la poesía, podemos ir más allá. Desde ya. Para eso veamos cómo podemos relacionar las imágenes con los textos poéticos. La poesía visual es una forma experimental en la que la imagen, es decir, el elemento plástico, predomina sobre el resto de los componentes. En un poema visual hay dos componentes fundamentales, el icónico y el verbal, aunque también pueden participar otros lenguajes.
La poesía visual no es un invento reciente, es prácticamente tan antigua como la poesía escrita. Se pueden evidenciar a través de los caligramas. Los inicios de la poesía figurada se le atribuyen al poeta griego Simias de Rodas hacia el año 300 a.C. En el caso de su caligrama llamado El Huevo, observamos que tiene que leerse alternadamente, el primer verso y luego el último, el segundo verso y luego el penúltimo, así hasta terminar en el verso central. Muchos siglos más tarde, es el escritor Apollinaire quien hace revivir de nuevo el género con sus caligramas. Lo interesante es que en la poesía visual los textos se hacen imagen y las imágenes se leen. Se trata de dos lenguajes puestos en diálogo y este diálogo puede tomar distintas formas. La poesía visual, solo tipográfica, es aquella que utiliza exclusivamente letras para formar textos e imagen, que atraen la atención de los lectores jugando con el espacio. En cambio, existen las poesías que combinan letras y dibujos. En este tipo, las palabras son tan importantes como las propias imágenes. También existe la poesía visual que se dibuja con letras, convirtiéndose en la más pura, ya que se basa en los caligramas. Otra forma es la que entrelaza letras con pintura y con ella incorpora color y texturas. También existen poemas que combinan letras y fotografía. Y hasta podemos encontrar poesías collage, compuestas a partir de recortes, grafismos, pintura y fotografías en infinitas combinaciones. En síntesis, la poesía visual desafía las categorías y las clasificaciones y sin dudas se aventura al encuentro de nuevos lenguajes. Como venimos mostrando, la poesía se caracteriza por un uso particular del lenguaje en el que predomina una intención precisa, puntual, en aquello que decimos y cómo lo decimos. A esta intención, que recae principalmente en el mensaje, se la denomina como función poética. Es decir, el énfasis está puesto en el trabajo que los y las poetas hacen con las palabras, en cómo las combinan para distanciarlas de sus usos cotidianos y para producir textos sugerentes. Existe una clara distinción entre el empleo de la lengua con intención informativa, descriptiva o argumentativa y el uso que se hace de ella en los textos poéticos. Por este motivo, resulta interesante el contraste entre la denotación y la connotación. Como analizamos antes con la pintura de Berni, la denotación tiene que ver con el significado literal de las palabras y expresiones. Tiende a la objetividad, la exactitud y la precisión del mensaje. Entonces la poesía no es muy objetiva, por decirlo de alguna manera. En realidad, lo que quiere decir es que un poema abre las posibilidades a otros significados indirectos, subterráneos o colaterales. Incluso la poesía puede vincularse con el espacio público e inundar las calles. Como los grafitis. ¿Qué pasa cuando los versos se escapan de los libros? ¿Es poesía? Hola chicos y chicas, soy Maya Tarsik, soy actriz, directora y escritora. La mirada, la forma de ver el mundo, cómo transmitir eso que vemos y sentimos al verlo. Después el soporte que elijas, bueno, puede ser una película, puede ser una pintura, puede ser un poema, lo que sea, pero lo que tienen en común es la mirada. Por un lado, el espacio público como musa en sí, que inspire a la poesía. Y por el otro lado, si prestamos atención, toda la ciudad está intervenida de poesía. Algunas intencionalmente, como pueden ser los grafitis o mensajes claros. Por ejemplo, Más amor, por favor, que están por toda la calle si los encontrás por ahí. O un cartel otro cartel pegado arriba, ya despegado, genera como un segundo mensaje que no era el esperado. O la misma naturaleza en sí que hay en la calle o la ciudad. Todo puede ser poesía. Podemos pensarlo como un movimiento que nació en 1996 en México, que era justamente intervenir la ciudad pintando la pared de blanco, tomando fragmentos de poesías de
no más de 10 palabras como regla y las letras en negro. La acción es movimiento, un movimiento que propone una transmutación en el estado de las cosas. Y bueno, la acción poética es justamente por ahí generar un impacto, un cambio, una sensación con lo poético. Una vez que la poesía sale a la luz en un libro o en poesía oral, para mí no pertenece a nadie y pertenece a todos y a todas al mismo tiempo. Como podemos ver, los textos poéticos cambiaron su estructura, sus temáticas y los ámbitos en los que circundan, pero nunca dejaron de formar parte de la literatura universal de todos los tiempos y disponibles a todas y todos los lectores. Transmitida oralmente, acompañada por música o publicada en sitios de internet, la poesía es indispensable para las personas. La poesía incita sentimientos y emociones, cautiva e invita a la reflexión. Su tratamiento del lenguaje persigue formas, sentidos y significados que desestructuran el rutinario y acartonado. La poesía comunica, pero indirectamente. Las palabras en un verso siempre tienen ese algo más. Lo mismo sucede con otros lenguajes, como el visual. Nos invitan a poner el foco y la mirada en la multiplicidad. No solo mirar las figuras, sino también sus espacios, sus vacíos. Ya sea dentro de un libro o fuera de un libro, los poemas conforman parte de un dominio público. Por eso, el lenguaje connotativo es parte de un sentido colectivo de significaciones. Por eso es múltiple, es infinito. Entonces, ¿las palabras tienen alas? Claro que sí.